En una pequeña ciudad de España llamada Segovia se encontraba un antiguo y tenebroso edificio conocido como el Sanatorio de los Susurros. Este lugar, abandonado por décadas, albergaba un oscuro secreto en su celda número 26. Se decía que en esa celda había sido encerrado un hombre llamado Eduardo, quien había sido acusado de cometer horribles crímenes. Nadie sabía exactamente qué había ocurrido dentro de la celda, ya que todos los que se atrevían a entrar salían traumatizados o simplemente desaparecían. Un día, un periodista intrépido llamado Manuel decidió investigar el misterio de la celda 26. Con su grabadora en mano y una mezcla de curiosidad y miedo, se adentró en el siniestro edificio. Las sombras se alargaban en cada rincón y el viento soplaba con un eco escalofriante. Al llegar a la celda 26, Manuel sintió una opresión en el pecho y un escalofrío recorrió su espalda. La puerta estaba cerrada, pero parecía emitir un extraño susurro, como si alguien o algo intentara comunicarse desde el interior. Sin pensarlo dos veces, Manuel abrió la puerta y se adentró en la oscuridad. Dentro de la celda, la temperatura descendió drásticamente y el aire se volvió espeso. Manuel encendió su linterna y exploró la habitación. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones desconcertantes y manchas de sangre seca. En el centro de la habitación, había una figura encapuchada que yacía inmóvil. Manuel se acercó lentamente y retiró la capucha, solo para descubrir que el cuerpo inerte era el suyo propio. No podía creer lo que veía, estaba viéndose a sí mismo muerto. El miedo se apoderó de él mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo. De repente, una voz susurrante resonó en toda la celda, revelando la verdadera naturaleza del misterio. Eduardo, el hombre encerrado en la celda, había sido víctima de un experimento oscuro que le había otorgado la capacidad de proyectar su conciencia en aquellos que se atrevieran a entrar. Había atrapado a Manuel en su trampa mortal. Manuel se dio cuenta de que debía encontrar una manera de liberarse de esta pesadilla. Desesperado, comenzó a buscar pistas en la habitación. Descubrió un viejo diario que pertenecía a Eduardo, donde se revelaba que la única forma de escapar era encontrar el objeto que le había dado su poder sobrenatural. Con las manos temblorosas, Manuel buscó en cada rincón de la celda hasta que encontró un amuleto antiguo escondido en una grieta de la pared. Al tomarlo, sintió una oleada de energía y el control sobre su propio cuerpo regresó. Ahora tenía la oportunidad de revertir la trampa mortal. Rápidamente, Manuel pronunció las palabras de un antiguo conjuro que había encontrado en el diario de Eduardo. La habitación comenzó a temblar y la figura encapuchada desapareció lentamente. Manuel había logrado liberarse del poder de Eduardo y escapar de la celda 26. A medida que abandonaba el sanatorio, Manuel se prometió a sí mismo mantener en secreto el misterio de la celda 26, ya que sabía que aquellos que se acercaran a ella podrían caer en la misma trampa mortal. Desde entonces, el lugar quedó abandonado, su oscuro secreto esperando pacientemente a que alguien más se atreva a desafiar sus misterios.